Vamos a orar, hermano. Gracias, Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta mañana dándote gracias por tu amor, misericordia y bondad. Gracias por el regalo más grande que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que necesitamos para estar bien contigo. Gracias porque tú estabas en Cristo reconciliando al mundo contigo mismo. Gracias, Padre, por la sangre preciosa que Jesucristo derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por la obra que tú estás llevando a cabo en cada uno de tus hijos. Esa obra de transformación, porque el propósito tuyo para con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, Padre, porque tú lo estás haciendo. Gracias por este día que tú nos has dado y gracias por la familia aquí representada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y gracias por tu gracia, porque tu gracia la necesito para ministrar tu palabra. Padre amado, para que entendamos que no podemos gloriarnos, como dijo el apóstol Pablo. Había trabajado mucho, pero él luego rectificó y dijo, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Gracias, Padre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. La reunión pasada habíamos mencionado al joven que se llegó a Cristo Jesús. Quería la vida eterna. Y le dijo, maestro bueno. Eso está en Lucas 18. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué haré para heredar o para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno. Dios. Dios. Eso está ahí, lo dijo Jesús. Gloria a Dios, amén. Los mandamientos, ¿sabe? Recuerden siempre que el ministerio de Jesucristo fue bajo la ley. Fue bajo el viejo pacto. Y el viejo pacto dice, pues, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. Los mandamientos, ¿sabe cuáles? Bueno, le mencionó 5 o 6, creo. ¿Y qué le dijo él? Bueno, no solamente que lo sé, sino que los he guardado desde mi niñez. El Señor le dijo, te falta una cosa. ¿Cuál? Vete, vende lo que tienes, dalo a los pobres. Entonces luego ven y sígueme. Recuerden, debemos siempre recordar todos que la obra de transformación de Dios para cada uno de nosotros es en nuestro interior. Amén. Es en nuestro corazón. Desde ahí el Señor está trabajando. Y dice la palabra que él se fue muy triste. ¿Por qué? Porque tenía mucha riqueza. O sea, el Señor sabía lo que había en el corazón de esta persona. Y ahí es donde el Señor dice a los que estaban alrededor de él, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al escuchar esa palabra, pues los que estaban allí comentaron, si esto es así, ¿quién podrá ser salvo?
Pero Jesús le dice que para el hombre todas las cosas son imposibles, mas para Dios todo es posible. Lo que quiere decir es que todo aquel que quiera ser salvo por sus propios méritos jamás lo va a lograr. Santo. La salvación es por gracia. La salvación para el hombre, para la mujer, para todo ser humano, está en la persona y obra que hizo Amén. Jesucristo en la cruz. En su vivir, en su muerte y en su resurrección. Porque son dos aspectos que tenemos que ver, tenemos que eso se haga carne en nosotros, se haga vida. No simplemente en la muerte de Cristo, porque Romanos 4:25 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Pero no lo deja ahí. Pablo dice, pero fue resucitado para nuestra justificación. Luego Pablo en 1 Corintios 15 dice que si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros delitos y pecados. De eso podemos seguir hablando en una próxima reunión sobre la justificación, aunque se ha hablado de ella. Pero tenemos que continuar, aunque hay muchas cosas que las sabemos, pero tenemos que estarlas recordando. Quiere decir que tener riqueza no es malo. Lo que nos quiere hacer ver el Señor es quién es el que está gobernando en nuestro corazón. Y ahí el Señor apeló al dinero, porque quien vino donde Él fue uno que tenía riqueza. La riqueza no solamente es el dinero. Nuestro tesoro puede ser la casa, los hijos, el carro, la cuenta de ahorro en el banco. Y el Señor quiere alumbrar en nuestros corazones, que es donde está el reino de las tinieblas. Y como hemos dicho en reuniones anteriores, las tinieblas no tienen la capacidad para ellas mismas disiparse. Amén. Lo único que tiene poder para disipar las tinieblas es la luz. Cuando llega la luz, las tinieblas desaparecen. Por eso es que Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene jamás andará en tinieblas. Amén. ¿Quién estableció esas tinieblas que pasa a ser el reino de las tinieblas donde Satanás es el que gobierna? Bueno, pues fue Satanás en el huerto del Edén, cuando la primer pareja los hizo caer de la voluntad de Dios. Allí quedó establecido el reino de las tinieblas. ¿Dónde? En el corazón. Recuerden que cuando Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida, la Biblia dice que fue el primer hombre un alma viviente. Eso está en 1 Corintios 15, cuando el apóstol Pablo habla del primer hombre que fue terrenal, ese es Adán, y está el postrer Adán, el último hombre, el segundo hombre, que es Cristo, que es celestial. Y Pablo dice que según traímos la imagen del terrenal, mire estas palabras, traímos la imagen del terrenal, traeremos la imagen del celestial. Perdón. Amén.
Tenemos que tener cuidado con esa palabra porque podemos pensar que eso de que traeremos, eso es para cuando Cristo venga. Amén. No, hermano. Vamos a tratar de explicar esto. La imagen del terrenal, nadie tiene que preocuparse por buscarla. Amén. Porque ya desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, la imagen del terrenal es la que vamos a traer y es la que se va a manifestar. Esa naturaleza adámica. Si entendemos esto, tenemos la contestación a la pregunta. Si es que surge la pregunta, ¿y por qué tanto crimen? ¿Por qué tanta droga? ¿Por qué tanta maldad que se está manifestando a nivel mundial? Amén. Bueno, porque mientras esté la imagen del terrenal, quien tiene dominio ahí sobre el corazón del hombre es Satanás. Es Satanás. Es una naturaleza. Porque a esa naturaleza la Biblia le llama pecado. Y pecado es la misma naturaleza de Satanás. Y Cristo cuando identificó a Satanás, dijo, Juan capítulo 10, que el ladrón vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Y esa semilla corruptible que sembró Satanás en el corazón de la primer pareja es la que nosotros heredamos, los seres humanos. Y esa semilla corruptible, Dios no la quiere arreglar. Dios lo que quiere es eliminarla de nuestro corazón, para que en nuestro corazón sea sembrada la semilla incorruptible. Amén. De Dios, que vive y permanece para siempre. En el capítulo 12 de Juan, Jesucristo mismo se presenta como ¿qué? Como una semilla. ¿Cuál semilla? Bueno, el grano de trigo. O sea, que Jesús es la simiente de la mujer que Dios habló allá en el huerto del Edén, capítulo 3, que iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y hemos dicho que la palabra simiente es sinónimo de semilla. Y hemos dicho que por eso es que aparece la primer parábola que Jesucristo menciona. Él no comparó el reino de los cielos con nada, simplemente él dijo, el sembrador salió a sembrar. Y ahí menciona que la semilla que ese sembrador está sembrando, donde él quiere sembrarla, ¿dónde? En el corazón del hombre. Pero ahí menciona 4 tipos de corazones. Esa es la tierra donde el Señor quiere sembrarse como semilla, para desde nuestro interior Dios cumplir su propósito, que es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Para que esa semilla brote, crezca y comience a dar fruto. No para que digamos por ahí somos cristianos, sino para que cuando esa semilla que es Cristo mismo en nosotros comience a dar fruto a través de nosotros, los que están fuera, que nos miren, nos escuchen cómo hablamos, dónde vamos, cómo actuamos. Amén. Ellos puedan decir, esos verdaderamente son cristianos.
como le llamaron por primera vez a los creyentes en Antioquía. Ese es el propósito de Dios. La religión nos estaba enseñando a que teníamos que tomar acción sobre nuestra parte exterior. Sobre nuestra parte exterior. Pero cuando escudriñamos la palabra, buscamos la revelación de Dios a través de las Escrituras, encontramos que el propósito de Dios no es comenzar de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Por eso Cristo en cierta ocasión le dijo a los escribas y fariseos: necios, laven lo de dentro del vaso primero. Porque ellos exteriormente se creían que estaban bien, que eran hijos de Dios, que eran justos, pero se enfrentan donde Jesucristo fue radical todo el tiempo. Le dijo: sepulcros blanqueados. Por fuera están lo más bonitos, pero por dentro, ¿qué es lo que hay en el corazón? Y esa palabra no fue para ellos nada más. Esa palabra está escrita para que nosotros la veamos, la escudriñemos, porque como yo le dije, en el nuevo pacto, en el viejo pacto, está el testimonio. Juan capítulo 5, verso 39, Jesucristo dijo a los escribas y fariseos que se creían que ellos tenían la vida eterna por tener las Escrituras. No el Nuevo Testamento, porque no estaba, las Escrituras del Pentateuco, los Salmos, los profetas. Y ellos se creían que por tener las Escrituras tenían que la vida eterna. Y Jesús le dijo: escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece, ¿ve? No es que tienen, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí, y no quieren venir a mí para que tengan vida. Porque Cristo no es que tiene vida, es que Cristo es la vida eterna. Amén. Pero cuando nosotros comenzamos a ver las epístolas, desde Romanos en adelante, el libro de los Hechos, ahí comenzamos a ver que aquello que vemos en el viejo pacto por tipo, sombra y figura, ahora Dios, en su infinita misericordia y poder, quiere que en la iglesia sea manifestado en lo práctico. Y ahí es donde cada uno tenemos que tener mucho cuidado, porque no es que yo me aprenda los versículos de la Biblia, los que sean de memoria. Es que yo tengo que ir examinándome a mí mismo cuando escudriño la Biblia, que de estas escrituras ya se han hecho vida en mí. Amén. No que yo cite la experiencia de Pablo cuando le dijo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, Pablo lo dijo porque él, en la experiencia que la vivió, él lo dijo: yo he aprendido a estar contento, no importa cuál sea mi situación. Amén. He aprendido a vivir en abundancia. Esa es la experiencia. También he aprendido a ¿qué? A tener y a vivir en escasez. Amén. La experiencia, en esa experiencia que él pasó, entonces él puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me puedo saber esa escritura de memoria que está en Filipenses 4:13. ¿De qué me vale a mí citar esa escritura? Si cuando abro la alacena
Hablo a la cena en casa, no veo un fardito de ajo, no hay salsa, y me vuelvo, como decimos los puertorriqueños, un 8. Señor Jesús. Yo no puedo. O sea, yo sé citar esa escritura, Sí. pero no es citarla. No es- Es si esa experiencia yo puedo hablar de ella, esa experiencia que pasó Pablo. Ahora, esa experiencia se ha hecho vida en mí. Para entender esto, en una de nuestras próximas reuniones tenemos que hablar y entrar en el tema de la cruz de Cristo, que yo sé que en eso hay confusión. Cuando Cristo dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, Y siga. tome su cruz y sígame. Amén. No es la cruz de madera. No. Aleluya, amén. Mire, hermano, antes de Cristo llegar al Gólgota, que allí lo levantaron en aquel madero, allí se hizo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que muere en un madero. Antes de llegar ahí, desde que Cristo fue encarnado, el vientre de María nace, comenzó ¿qué? Una persecución en contra de él. El diablo quería matarlo a través de Herodes. José y María tuvieron que huir para Egipto. Y cuando lo comenzamos a ver que comienza su ministerio terrenal, ahí ve la persecución de los religiosos en contra de la verdad. Amén. Ahora tenemos que estudiar a los evangelistas que hablan la biografía de Cristo, cómo era que Cristo actuaba ante la adversidad, ante los que se oponían. Cristo se mantuvo fiel, defendiendo la verdad, Amén. la voluntad del Padre, pero refiriéndose a él mismo. Pablo a los filipenses, cuando le escribe en el capítulo 2, dice que el sentir que hubo en Cristo es el sentir que debe de haber en nosotros. Amén. Que siendo Dios, no escatimó en ser igual ¿a quién? A Dios. Sino que se despojó. ¿Y tomó forma de qué? De siervo. El Creador vino a ser criatura, uno más. Pero después de llegar a ser el hombre, el Hijo del Hombre, se siguió humillando y vino a qué? A servir. Amén. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que Jesucristo, cuando comienza, Él comenzó a demostrarnos que en su vivir, en sus actitudes, Él estaba llevando una cruz. Era la cruz de la negación al yo, Amén. a su voluntad. Y esa es la cruz que Jesucristo nos manda a cada uno de nosotros, que debemos de llevar, no los domingos, Todos los días. todos los días. Amén, aleluya. Y yo no sé ustedes, Sí. pero a mí me falta mucho. Porque muchas cosas queremos que sea hecha mi voluntad. Y el maestro me dice y me enseña en lo práctico, cuando le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Sino la tuya.
Y además de la referencia que me hace la Biblia de este joven rico, en Mateo 6 también Jesucristo dice que no podemos amar, refiriéndose al dinero, a dos señores, Amén. refiriéndose él al dinero y a Dios. Dice, porque es que van a amar a uno y odiar al otro. Y a Dios. Y él no lo dejó ahí, él dijo, pues no se puede servir a Dios y a la riqueza o al dinero. ¿Por qué? Nos advirtió, porque donde esté vuestro tesoro, allí va a estar, ¿qué? Siempre el corazón. Él apela al corazón. Al corazón, porque ahí es que está nuestra alma. Ahí es donde está parte de las tinieblas que Cristo, como la luz, Él quiere disipar. Amén. Y esto es un proceso que se tiene que dar día a día. Amén. Por eso en 2 de Corintios el apóstol Pablo dice en el capítulo 4 y 5 por ahí, que mientras este cuerpo exterior se va desgastando, no obstante, el interior se va renovando de día a día. Así es que cada uno tenemos que examinarnos al estudiar la palabra, que ella me retrata a mí y me dice qué es lo que hay en mi corazón, qué tengo que hacer cuando al escudriñar la palabra veo que en mi corazón hay parte del reino de las tinieblas. ¿Qué yo tengo que hacer? Tornar mi corazón a Dios para que Cristo me alumbre. No hay otra luz. Según de Corintios 4, el apóstol Pablo dice que cuando Dios dijo sea la luz, eso fue allá en Génesis capítulo 1. Amén. ¿Qué era lo que había? La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre. Pero cuando Dios vio la luz, ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y ese no fue el sol. Sea la luz. Y fue la luz. Y Pablo dice en 2 Corintios 4 que cuando Dios dijo sea la luz, dice, fue Él el que resplandeció, ¿dónde? En nuestros corazones. En nuestros corazones. Donde estaban ahí las tinieblas, llevándonos a hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Por eso, si no entendemos esto, a lo mejor entonces Elisa ora a Dios para que yo sea un mejor marido. Y se va 15 días, 20 en ayuno y oración para que yo sea un mejor marido para con ella. Esto es un ejemplo. Amén. Hermano, es que todo lo que se manifiesta en nosotros de la naturaleza adámica, Dios no la quiere ni la va a arreglar. Dios lo que quiere es eliminarnos para que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Y llevar esta cruz, ahí es donde vamos a descubrirnos quiénes somos, dónde estamos. Pero tengamos cuidado. No, hermano, yo acabo de entender eso. Mira, acabo de entender eso. Pues espérate. Entonces nos ponemos a hacer cosas para que lo que Dios quiere hacer en mí se dé. Déjame dar una ayudita a Dios. Y hermano, quien le da el crecimiento a la semilla que ha sido sembrada en nuestros corazones es Dios mismo. Pablo lo dice en 1 Corintios 3. Es Dios quien le da el crecimiento.
O sea, que el terreno de Dios para Él sembrarse a través del Hijo como semilla, ¿dónde? En nuestros En corazones. nuestros corazones. Eso está claro en la parábola del sembrador. Cuando Josué fue a conquistar la tierra prometida, tuvo que sacar a los enemigos que habían allí. Pero ahora la tierra que Dios quiere conquistar es nuestros corazones. Y Él es Cristo como la luz, es quien va a sacar a los enemigos de Dios y de nosotros que están en nuestros corazones. Pero esto no se da por arte de magia tampoco. Esto es para los, como dijo Santiago, que recibamos con mansedumbre la palabra implantada. Esto es para los que anhelamos, para los que tenemos hambre y sed de justicia. Los tales serán saciados. Amén. Entonces cuando yo voy en oración y le digo, Dios mío, lo que tú quieres para mí, tu propósito en mí, yo sé que tú lo vas a cumplir. Así es que yo no puedo, pero tú sí puedes llevar a cabo lo que tú quieres hacer conmigo. Amén. Y vamos a cambiar la forma de orar. Si entendemos esto, si entendemos la palabra que Dios nos está dando, hasta la forma de orar vamos a cambiar. No es que no vamos a orar. Es que nos enseñaron a orar y aprendimos a orar. Y la mayor parte, el 99.9 de las oraciones, no recibimos contestación. ¿Y por qué? Santiago dice, ustedes están orando, claro que sí. Pero no reciben nada. ¿Por qué? Porque están pidiendo para vuestros deleites. Ay, Padre amado, no tengo ajo, no tengo habichuela. Mira esa guagua mía que me está fallando. ¿Cuánto dinero hemos gastado en piezas? Señor, yo quiero uno nuevo. ¿Ve? De las cosas materiales, pidiendo para nuestros deleites. Esas son oraciones que salen del alma, no del espíritu. Y el Señor me dice, busca del reino de Dios y su justicia primero, que es un reino celestial, que es un reino espiritual, y todo lo demás se va a venir por añadidura. No se preocupe por lo que han de comer o vestir. Amén. Eso es lo que la actitud de los que no pertenecen a la iglesia, los que no se han convertido. No los podemos imitar. Vamos a confiar en el Señor. Y después de el encuentro de este rico con Jesucristo, vamos a ver la condición, lamentablemente, que hoy la mayor parte del pueblo cristiano, llamado cristiano, está viviendo, y el cuidado que tenemos que tener. Recuerden esto que les voy a decir, no lo olviden. Yo no puedo estar en contra de los hermanos que se congregan en diferentes congregaciones. Pero yo no puedo estar a favor de lo que Dios no está a favor. Y el sistema religioso no es de Dios. Con lo poquito que yo he aprendido, que es bien poco, de las Escrituras, y he buscado, hasta ahora no he encontrado alguna parte en las Escrituras me diga que la religión que Dios estableció fuera católica. Amén. Hasta ahora no lo he encontrado. Pero ¿sabe qué? Tampoco he encontrado que la religión pentecostal, yo no lo he encontrado ahí tampoco.
Las Sagradas Escrituras. Ni las asambleas de Dios. Ninguna institución. Aleluya. Amén. Y el hombre ha distorsionado el diseño de Dios para establecer un diseño que ha surgido de la mente humana. Y esas son las sectas religiosas. ¿Cuál es el resultado? Bueno, uno de ellos es la división. Amén. Y a mí me llama mucho la atención cuando Cristo le escribe a la iglesia de Filadelfia y le dice: por cuanto no has negado mi nombre. Mi nombre. Entonces yo pregunto, y me pregunto a mí mismo, pero si yo creo en Cristo, ¿y cómo yo niego el nombre de Cristo? ¿De qué forma? Porque Cristo, cuando fue a la cruz, se identificó con todos nosotros. Amén. Porque allí se cumplió Isaías 53 y verso 6. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segunda de Corintios 5, 21. Aquel que no conoció pecado. ¿Quién fue ese? Dios lo hizo pecado, lo trató como al pecador más grande, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces ahora, si Él se identificó con nosotros los pecadores, que por eso fue que Juan no quería bautizarlo, porque Juan sabía que el bautismo de Él era para los pecadores que vinieran al arrepentimiento. Por eso Juan le dice cuando viene Cristo a que lo bautizara: hey, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Cristo le dijo: no. Deja y hazlo porque tenemos que cumplir toda justicia. O sea, Cristo se está identificando. No es que es un pecador más. Él se está identificando con nosotros los pecadores. Amén. Entonces ahora, después que Él pasa por el proceso de nacimiento, vida, muerte y resurrección y ascensión, ¿qué es lo que quiere Él? ¿Cuál es el propósito, el diseño de Dios? Que nosotros nos identifiquemos ¿con quién? Pues con Cristo. ¿Con Cristo? ¿Cómo es que usted conoce a uno en la calle desde el punto de vista político? Ese es popular. ¿Por qué? Porque usted lo oye ¿qué? Pues hablando de política, según tirándole a los PNP. ¿Por qué usted identifica a un PNP que a lo mejor usted ni sabe quién es? Pero ¿por qué usted dice ese es PNP? Porque lo oye hablando y se está identificando con un partido. Nosotros no podemos identificarnos con ninguna secta religiosa. Aleluya. Nosotros somos el cuerpo o parte del cuerpo de Cristo que está diseminado en el mundo entero y donde Él es la cabeza. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero la religión nos enseñó que si a mí me invitaban a una congregación a cantar o a predicar cuando yo estaba en el conjunto, pues ¿qué hacía yo desde el frente cuando me daban la parte? Bueno, Dios los bendiga. Yo pertenezco a la iglesia tal, mi pastor es tal, más bueno que es ese pastor. ¿Dónde y cuándo los apóstoles se identificaron? ¿Por qué fueron perseguidos ellos? ¿Por qué ellos murieron? ¿Por qué los mártires? Por el Evangelio. Porque ellos se identificaban con Cristo Jesús. Amén. No negaron el nombre ni la persona de Cristo Jesús. Porque no es creer solamente en la obra de Cristo, es creer en la persona de Cristo también. Recibirlo. ¿Cómo qué? Como el Señor de nuestras vidas. Como el Señor, como el que manda
el que sabe, el que puede, el que gobierna. Amén. Porque él lo que trajo fue el reino de los cielos, no trajo una secta más, ni una religión más. Amén. Él trajo el reino de los cielos. Si hemos nacido de nuevo, pues nosotros estamos en la tierra, pero pertenecemos ¿a qué? Pues al reino de los cielos. Si pertenecemos a Cristo, pues pertenecemos a su reino, porque un reino tiene que tener un rey. Pero el rey sin sus súbditos, ¿a quién está gobernando? Y como yo he dicho otras veces, hermano, para Dios existen dos hombres. Es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15. El primer hombre que es terrenal, que fue formado del polvo de la tierra. Y el último hombre, el postrer hombre, que es celestial, que es Cristo, porque vino del cielo. O le pertenecemos al terrenal, o le pertenecemos al celestial. Aquí no hay más nada en el diseño de Dios. Aleluya. Dios no nos reconoce porque pertenecemos a una secta religiosa. Dios reconoce a los suyos, los conoce. Porque llevamos la marca, Él mismo nos marcó con la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Pero en este proceso que Dios está llevando a cabo, es donde tenemos que tomar la cruz diariamente, y de eso vamos a hablar otro día. Aleluya. Aquí vamos a hablar en el día de hoy, no solamente de este joven rico que quería la vida eterna, sino de esta congregación que es la última de las 7 que habla Apocalipsis, la cual se le llama la iglesia ¿de dónde? De la Odisea. Que si usted busca o buscamos el significado de ese nombre, significa juicio del pueblo o la opinión del pueblo. Ustedes queremos saber la historia de la iglesia. Bueno, se venden libros que hablan de la historia de la iglesia. Pero si estudiamos los 7 mensajes de las 7 iglesias del Asia Menor, ahí está la historia de la iglesia. Diferentes tiempos, diferentes problemas que estaban surgiendo, hasta llegar a la última, que es la Odisea. Pero antes de la Odisea está donde Dios quiere llevarnos, que es la verdadera iglesia, que representa a la verdadera iglesia de Cristo, que es Filadelfia. Amor fraternal. Porque has guardado la palabra de mi paciencia, no has negado mi nombre. Yo sé que eres débil, no tienes mucha fuerza, pero he abierto una puerta delante de ti. Dios no quiere hombres y mujeres fuertes. Dios quiere hombres, mujeres que reconozcamos que somos débiles, porque ahí es donde se perfecciona el poder de Dios. Amén. En nuestra debilidad. En nuestra debilidad. Capítulo 3 de Apocalipsis. Leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia. Estoy mal yo aquí, espérate. Verso 14, perdón. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bueno, según yo he escuchado, se ha reconocido, yo no sé, hasta ahí yo le tengo que ser honesto. Muchos dicen que ese ángel es el pastor de la iglesia. Vamos a poner que eso sea así, el responsable. Pues primero, el Señor comienza a decirle al pastor de esa iglesia, aquí va un mensaje que yo quiero darte, que es el siguiente.
yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, ¿por qué él es frío? Él es tibio y no es ni frío ni caliente, sino tibio. Y Dios dice que a los tibios, ¿qué va a pasar? Le causa náusea y los vomita, los echa afuera. Y no del cuerpo, esa es parte, pero de él mismo, de él. Porque en 1 Corintios, capítulo 12 y verso 13, ¿qué es lo que dice? Que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu. ¿Dónde? En el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Y si Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es el dueño de la iglesia, vomita, no quiere a uno, pues lo expulsa de la iglesia. Tú no perteneces a mi cuerpo. Yo creo que eso no es difícil para entender. Amén. Pero Pablo también dijo, escribiendo a los Corintios, que el que se une al Señor, ¿qué es con el Señor? Un espíritu, no una secta religiosa. Porque nosotros tenemos que aprender, que Dios nos revele, nos ayude, que el Espíritu Santo nos alumbre para entender que el Jesús de Nazaret, como dice Pablo, que lo conocieron en la carne. Pablo dice, ya no lo conocemos así. Pablo, ¿y cómo tú conoces al Señor ahora? Bueno, léase de 2 Corintios capítulo 3, donde Pablo está hablando de los judíos que todavía están atados a la ley, tienen un velo en su corazón. Pablo dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se le va a quitar, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En ese capítulo Pablo habla del pacto de la ley, que era en la letra, pero está hablando del pacto del Espíritu, que es al cual nosotros pertenecemos, que es donde nosotros tenemos que militar mientras estamos aquí en la tierra. Y cuando usted lea al profeta Isaías, capítulo 42, 49, todos esos capítulos por ahí, usted va a entender que Dios, hablando de Cristo, dice, te daré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Entonces, ¿quién es el pacto? ¿Quién es el testamento donde Dios nos ha dado toda su riqueza para que seamos participantes? Esto es fuerte, pero eso lo dice Pedro. Para que seamos participantes de la naturaleza divina. ¿Quién es ese pacto? Cuando alguien muere y deja un testamento, en el testamento está estipulado lo que ese testador, ese que hizo el testamento, dejó para que los herederos pues puedan disfrutar de la herencia que él les dejó. Pues todo lo que nosotros necesitamos, Dios no nos lo ha dado en Adán, el terrenal. Nos lo ha dado en Cristo, que Dios lo dio por pacto al pueblo y por luz a las naciones, que somos nosotros. Entonces la Biblia me dice a mí, ¿qué es lo que yo tengo en Cristo que Dios me ha dado? Amén. Para que lo disfrute, para que ponga atención, no esperando a cuando Cristo venga. No, no, esto es para allá, para ahora. Ahora, para ahora. Pero la religión no nos permite eso, porque nos bloquea la mente.
Por eso tenemos que pedirle a Dios todo lo que sea parte de las tinieblas que estén en mi corazón. Para afuera. Pero tenemos que anhelar esto. Esto no se da por arte de magia. Amén. Tenemos que anhelarlo, quererlo. Cuando Dios mira nuestra actitud, entonces ahí Él procede. Mira la condición de este hombre y con la iglesia. Dice, verso 16, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices. ¿Quién está hablando ahí? Ahí no es Dios. Ahí el Señor le va a decir a este pastor, si es el pastor, tú dices, hermano, no es lo que yo diga de mí. Si yo voy a hablar de mí, hombre, me voy a poner, mire, no es lo que usted diga de mí. Yo lo que quiero averiguar es qué es lo que dice Dios de mí. Amén. Tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor ahora le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Verso 18. Por tanto, aquí viene el consejo de Dios, del Señor, la misericordia de Dios. Aquí está la misericordia de Dios. Yo te aconsejo que de mí, sea de Cristo, compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Si puedes celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amén. Si usted y yo leemos esto con cuidado y miramos cuál es el ambiente que hay a nivel mundial, en la mayor parte de las congregaciones, los que están predicando, los que están llamados a predicar, lo que están predicando y enseñando es un evangelio que no es el evangelio del reino de los cielos. Es un evangelio de intercambio. De intercambio. Amén. Están llevando a los hermanos a obrar para que Dios entonces les responda. Eso es ley. La ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero en el pacto al cual nosotros servimos hoy, estamos en ese pacto que es el pacto del Espíritu. En ese pacto es la gracia de Dios. Amén. En ese pacto donde Cristo es nuestra luz. De la única forma que nosotros podemos agradar a Dios, no hay de otra. Es la que dice Hebreos 11:6. Que sin fe es imposible agradar a Dios. No es que entremos en un negocio con Dios. Dale 10 para que te dé 100. Esto es un evangelio que busca las cosas terrenales, que apela precisamente al alma, a lo que es terrenal, a lo adámico. Y Pablo por eso en Colosenses capítulo 3 verso 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busquen de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios.
Y Cristo, que es nuestra vida, cuando se manifieste, seremos manifestados con Él. Y esa palabra rápido la llevamos ¿a dónde? A la escatología bíblica. Esto es cuando Cristo regrese. No, hermano, es que antes que ese momento llegue, esa semilla que es Cristo en nosotros, quiere brotar, quiere crecer. Y estamos aquí en el planeta Tierra para la alabanza de su gloria, o sea, de su manifestación. Amén. Efesios capítulo 1. Entonces, cuando Cristo se manifiesta en cada uno de nosotros, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, que se manifieste. No Víctor Pérez. Cuando Cristo sea manifestado, ¿en qué? En el carácter de Cristo que está siendo forjado por mí, en mi interior, en mi corazón, por medio del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que dice Pablo cuando escribe a los Gálatas en el capítulo 5, que dice que el fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Mire, eso no es mío ni suyo. Ese es el carácter de Cristo. Amén. Aleluya. El Señor quiere manifestarse. Que los demás vean. Pero ¿por qué estos hermanos que están sufriendo? ¿Por qué yo los escucho alabar al Señor, cantar? ¿Esta gente está loca? Cuando yo no los escucho quejarse. Pero nos enseñaron que esto era conviértete a Cristo y olvídate que si Cristo viene ahora te vas con Él. Pero es que antes de eso, hermano, y eso lo tenemos claro en la obra de Dios con el pueblo de Israel que estaba esclavizado en Egipto. ¿Quién los libertó de la esclavitud? Pues fue Dios. Por la sangre del Cordero. Ya sabemos la historia. Pero una pregunta. ¿Dios los dejó en Egipto? No. Pues la meta de Dios no era libertarlos de la esclavitud de Faraón. Ese era el medio para Dios cumplir la meta de Él. Que era llevarlos ¿a dónde? A la tierra prometida. Ellos no lo entendieron. Y los que salieron de allá de Egipto, lamentablemente, no fueron los que entraron. Y hay una advertencia para nosotros. Hay un proceso, un caminar por el desierto. Dios los llevó por un camino que nadie lo había caminado y que ellos no conocían. Amén. Entonces creemos, fueron guiados, porque fueron guiados por Dios. Entonces, ¿quién es el que nos está guiando a nosotros hoy? Dios. Si somos guiados por el Espíritu, hermano, pues vamos a darle gracias y gloria a Dios por eso. Y tengamos cuidado que no seamos guiados por la carne, por nuestras emociones. Soy rico y no tengo necesidad de nada. Entonces, mire, de lo que está farto esa iglesia, ese pastor con esa iglesia. Porque ahí viene el consejo. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que dice Pedro en el capítulo 1 de su primera epístola, que es probada por fuego? La fe. Esta es una congregación que era rica tal vez en doctrina. Citar las escrituras. Pero la vida que es Cristo no estaba en ellos. Entonces, si el Señor está afuera, como la luz, como la vida, como el todo en todo, y está afuera, que eso lo dice claro ahí más adelante. Entonces, ¿cuál era la confianza que tenía este pastor con la congregación? ¿En quién era que confiaba? Pues no confiaba en Dios, confiaba en lo que tenían. Amén. En las riquezas que tenían, tal vez la doctrina, lo material, como hay muchos que están predicando hoy, que se han vuelto millonarios. Pastores. Porque esto es fácil.
Esto es fácil. Que Elisa me diga, Víctor, la compra se acabó. Y yo tengo una cuenta de ahorro en el banco, que tengo 10,000 pesos allí. Esa noticia que me da Elisa no me mueve a mí para nada. Me quedo tranquilo. ¿Por qué? Porque voy a confiar en Dios que me va a suplir. No, yo le digo, oye, espera un momentito que ya mismo, prepárate que vamos para el supermercado. Pues yo confío en lo que tengo, en los bienes materiales. Y ahí es que tenemos que tener cuidado. Vuelvo y repito, tenerlos no es pecado, es quién es que gobierna mi corazón. ¿Es Cristo o es lo que tengo? Amén. Entonces, esta es una iglesia, una congregación que el pastor la lleva a que no hay fe. La fe que nos da el Señor es una fe, dice Pedro, que es probada como se prueba el oro, que es probado por fuego. O sea, la prueba. Hay veces que el horno está un poco tibio, pero otras veces se pone más caliente, dependiendo de la prueba que estamos pasando cada uno. Y por eso tenemos que tener también cuidado cuando yo esté pasando por una prueba y vea la gloria de Dios, vea el milagro de Dios, vea la intervención de Dios en mi vida. Yo no coger esa experiencia mía y ustedes tienen que pasar por esto porque yo lo pasé. Hermano, Dios brega con cada uno porque Él nos conoce. Amén. Él sabe por dónde me tiene que meter a mí. No necesariamente es el mismo sitio que te tiene que meter a ti. Amén. Gloria a Dios. Y Él nos conoce muy bien. Amén. Amén. Aleluya. Así es que cuando, adelantándome a esto, dice el verso 20, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz. El Señor está a la puerta. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Aunque no termine, pero vamos a ir a Hechos 14. Sí, porque yo era uno también que decía, bueno, la puerta del corazón. El Señor comenzó el consejo. ¿Y cuál fue el consejo? Que comprara oro refinado por fuego. Amén. O sea, esta era una congregación, incluyendo al pastor, que no tenía fe. Que no tenían fe. Confiaban en lo que ellos tenían. Hechos capítulo 14. ¿Lo tienen? Sí. Cuando Pablo sale de Listra, que regresa a Antioquía, le da un informe a la iglesia, a los hermanos, y le dice, verso 26. Y allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Wow. La puerta de la fe. ¿Cómo es que uno entra a la gracia de Dios? Somos salvos por gracia. Efesios capítulo 2. Mediante la fe. Pero para comprobar esto, que la puerta que el Señor le está diciendo, que Él está a la puerta, no en la puerta, porque Cristo es la puerta. Amén. Amén. Yo estoy a la puerta.
y llama. Repito, tenemos que estudiar bien las características de esta iglesia con su pastor, que no tenían fe, porque el Señor está afuera. Y tenemos que verlo a la luz de lo que el Señor le aconseja. Yo te aconsejo que compres oro refinado por fuego. Y lo que se prueba por fuego, Pedro lo compara, es la fe. Es la fe. Aleluya. Y vamos a terminar con esta escritura. Y continuamos el domingo. Capítulo 5 del libro romano dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe tenemos entrada. O sea, la fe es la puerta para entrar a la gracia de Dios, que la encontramos ¿dónde? En Cristo Jesús. Porque la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero para entrar a esa gracia, la fe es la puerta que abre. Y así es que tenemos que recibir lo que Dios nos ha dado, es por fe. Amén. Es por fe. De hecho, es una ley. Porque está la ley de las obras, pero en Romanos capítulo 3, el apóstol Pablo dice que nosotros vamos a ser justificados delante de Dios. ¿Por cuál ley? Pregunta él. ¿Por la de las obras? No, sino la ley de la fe. ¿Qué quiere decir la ley de la fe? Cuando menciona la ley de la fe, es la forma en que Dios ha establecido en su diseño, por la cual yo puedo agradar a Dios, por la cual yo puedo recibir el perdón de mis pecados por lo que Cristo hizo. Por la fe yo tengo que seguir, como dice Colosenses 2:6, de la manera que recibiste a Cristo, andate en Él. O sea, yo lo recibí por fe, pues por fe yo tengo que seguir caminando en ese camino que es Cristo Jesús. No nos podemos salir de ahí. Bendito Jehová, te alabamos. O sea que el que no tiene fe se puede estar engañando a sí mismo. Amén. Puede hablar de Cristo, puede hablar de Dios, puede citar la Biblia. Sí. Pero si no tiene fe, si no está confiando en Dios, Amén. y confiar en Dios es confiar lo que Él dice. Abraham le creyó no en Dios. Él le creyó a Dios. Que Abraham creyó lo que Dios dijo, le había dicho. Y primera de Juan capítulo 5 dice: el que no ha creído a Dios, no en Dios, el que no ha creído a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. ¿Cuál es? Que Él nos ha dado vida, y esa vida está en Cristo Jesús. La paz de Dios es con todos. Amén. Continuamos el domingo viendo un poquito más sobre esta iglesia, la naturaleza de esa iglesia. Qué bueno, gloria a Dios.